Muy buenas a todos. Bueno, este es el segundo vídeo. En él vamos a tratar de hablar sobre los peligros que tenemos en la montaña. Hemos visto en otro vídeo anterior, en el método 3x3 de planificación, que bueno, que uno de los objetivos en la planificación es el de identificar cuáles son los peligros. Una de las partes de la planificación es identificar los peligros a los cuales vamos a exponernos, identificarlos y reducir el riesgo de poder sufrir un daño por parte de ellos, o sea, tener una menos exposición a estos riesgos y reducirles mediante la elección de material o la elección de nuevos horarios o incluso llegar en momentos en los cuales seamos conscientes de que ese riesgo en ese momento con este grupo de personas es inasumible por nuestra parte y debemos darnos la vuelta. Toda persona en la montaña nos vamos a exponer a un riesgo, simplemente por el hecho de estar en la montaña. No hay riesgo cero, ¿vale? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que no podemos nunca jamás ofrecer ni comentar a un cliente esta actividad no incurre en ningún riesgo, no va a suponer ningún riesgo para usted, ¿no? O sea, efectivamente hay riesgos, y es importante que se los hagamos señalar. Veremos en un vídeo posterior, bueno, pues partes de la presentación que debe de tener los puntos que debe tener una presentación al iniciarse en la actividad. Y bueno, pues en ellos está la identificar estos riesgos, ¿de acuerdo? Lo más importante es que seamos conscientes de cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos y cuáles son sus consecuencias. Es importante que si hace frío, pues seamos conscientes de que ese frío puede generar hipotermia, que esa hipotermia puede generarnos el fallecimiento. Hay personas que han fallecido en septiembre, en agosto, en la cordillera cantábrica por hipotermia, al entrar una niebla, perderse, entrar algo de frío, bajar la temperatura y no llevar la ropa adecuada. Entonces, es que es cierto que hay muchísimas variables que pueden suceder, pero lo importante es ser consciente de ellas, ¿vale? A mí me gusta un término que escuché ya hace muchos años y era que cada vez que planifico intento tener previsto todos los imprevistos. Es la manera de pensar, la manera de poder organizar correctamente una planificación. Todo aquello que creo que me puede pasar, por muy descabellado que os parezca, planificarlo, tenerlo en cuenta en vuestra forma de pensar, en la hora de generar protocolo de actuación, tener en cuenta todas las variables que podáis tener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a empezar a hablar, porque veremos más adelante otro vídeo, os tiene que empezar a sonar la gestión del riesgo. Realmente una planificación es un plan de prevención de riesgos que ejecutamos sobre una actividad en la naturaleza que vamos a llevar a cabo con una serie de personas y debemos de informar a esas personas. ¿De acuerdo? De cuáles son los riesgos a los que se van a enfrentar y cuáles son los materiales o las medidas que vamos a aportar nosotros como técnicos para reducir ese riesgo, esa exposición a esos riesgos y el riesgo sobrante que queda al cual vamos a aceptar, bueno, pues que sean conscientes de cuál es, ¿de acuerdo? Es cierto que tenemos dos tipos de peligros, el peligro objetivo o el peligro subjetivo. Ya hemos visto en las planificaciones anteriores que los peligros objetivos son aquellos peligros que derivan de procesos naturales, rayos, avalanchas, desprendimientos, frío, calor, agua, la noche, ¿vale? No podemos hacer nada porque suceda, o sea, la noche llega, hagamos nosotros lo que hagamos. Si estamos caminando en la montaña bajo bajas presiones, el mal tiempo está ahí, no podemos hacer nada por evitar que desaparezca el mal tiempo. Si estamos debajo de una pared, hay probabilidad de que caigan piedras. Si estamos en una ladera de la montaña con mucha carga de nieve, es probable que haya avalanchas, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener es que con nuestra experiencia previa, ¿vale? Este es el objetivo. Yo tengo experiencia previa como deportista en montaña y ahora con esa experiencia previa que yo tengo, la voy a empezar a ampliar y conocer nuevas técnicas que me ayuden a poder conducir individuos en el medio natural. Pero aparte de que tengo una experiencia previa como deportista, no puede ser que yo quiera guiar trekking de 5 días y nunca he hecho un trekking de 5 días.
No tiene sentido que quiera ser guía de roca si yo apenas hago vías de largos. No tiene sentido que quiera ser guía de barrancos cuando he hecho 2 barrancos antes. Parte de un nivel técnico anterior y un nivel de conocimientos anteriores. En esas actividades que yo he hecho, soy capaz de reconocer los lugares peligrosos, qué sucede en cada sitio, qué pasa si en un momento dado, un día de mucho frío, voy por la zona sombría, si un día de calor voy por la zona de sol, todas estas cosas que me da la experiencia en montaña. Es cierto que la experiencia en montaña es algo que se consigue después de muchos años en la montaña, pero siempre que después de cada actividad yo tenga un momento interior propio en el que analice qué me ha sucedido. Si yo después de una salida en la cual tengo una serie de incidentes no anoto qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal y por qué, para hacer una reflexión, o sea, un análisis, una reflexión, para poder posteriormente aplicar el resultado de esa reflexión en las siguientes planificaciones, no tiene ningún sentido, no tengo experiencia. ¿De acuerdo? Entonces es importante ese punto de paro, analizo qué es lo que ha sucedido y reflexiono. El cúmulo de actividades en las cuales tengo siempre incidentes, no los analizo, no reflexiono sobre ellos, por lo tanto, la siguiente actividad yo no voy a poner una medida de prevención a ese incidente, el cúmulo de incidentes me lleva a un incidente, ¿de acuerdo? Es importante conocer el medio. ¿Para qué? Para esa planificación. ¿De acuerdo? Una planificación adecuada hace que reduzca muchísimo los riesgos, perdón, de sufrir un daño por estos peligros. ¿De acuerdo? Y tener la capacidad dinámica de adaptarse y no ser rígido. ¿De acuerdo? Mi plan es Peñavieja, cumbre o muerte. ¿De acuerdo? No, tengo que tener claro que yo me voy a dar la vuelta, voy a cambiar de plan y tenemos que, cuanto más conocimientos tengamos y más información tengamos, con mayor autoridad vamos a poder decirle a una persona que el plan original no se va a llevar a cabo. Informo de lo que va a pasar y lo llevo a cabo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hemos estado hablando hasta ahora. No podemos evitar que pasen, pero sí podemos valorar dónde y cómo pueden llegar a pasar y cómo puedo minimizarlos, ¿de acuerdo? Dependiendo, puedo madrugar más, puedo madrugar menos, puedo llevar casco, puedo hacer llevar a los clientes X material, frontal, material de vivac de fortuna, tienen que llevar crampones, piolet, un neopreno, arba. No sé si me explico, pero una vez que yo identifico los peligros, pongo medidas para reducir ese riesgo y después material para, en caso de que podamos sufrir el daño generado por ese peligro, reducirlo al mínimo en caso de que tengamos la mala fortuna de padecer una lesión de ese peligro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales peligros objetivos? Pues atmosféricos, rayo, la niebla, bajas temperaturas, humedad, viento, precipitaciones, radiación solar, ¿vale? Caída de piedra, cauces de ríos, neveros, flora y fauna, la oscuridad, tema de glaciares, de avalanchas. Bueno, pues estas son cosas que vais a tocar en la formación, pero bueno, pues ahora hay un montón de aplicaciones en las cuales podemos saber si van las tormentas eléctricas, cuándo aproximadamente van a empezar, dónde hay rayos, si están cerca de donde yo estoy, si no, son cosas peligrosas, sobre todo cuando estamos hablando de tema de barrancos, tema de crestas, temas de escaladas, ¿vale? El estar trabajando en un entorno en el cual podemos sufrir de tormentas eléctricas, ¿de acuerdo? En el cual estamos en una pared, estamos con cuerdas, estas pueden transmitir esa carga eléctrica del rayo, entonces, bueno, pues hay una serie de pautas a tener en cuenta, ¿vale? Que como es la de no estar con elementos metálicos o elementos electrónicos encendidos, intentar separarnos del suelo, colocar la mochila y sentarnos encima. Es importante abrigarnos correctamente. Con un buen chubasquero. Si no llevamos mucha ropa, es importante proteger la ropa más preciada, la de mayor abrigo, guardarla para que una vez que pase la trompa de agua me pueda poner algo de ropa seca encima. Estar separado de paredes, si estoy anclado en una pared, no estar con el cabo de anclaje tenso, evitar canales, fisuras por las que baja el agua y por lo tanto también baja la carga eléctrica. Hay una serie de normas o de formas de prevenir una vez que ya estamos allí.
de actuar una vez que estamos metidos dentro. Lo más importante, como siempre, prevenir. ¿Vale? Con el parte meteorológico, con los indicios de las nubes, ¿de acuerdo? Y siempre a la hora de planificar, tener muy en cuenta el horario, la hora a la que yo voy a salir. Estar muy pendiente de las nubes, estar muy pendiente del barómetro, del altímetro, ¿vale? Para saber si puede haber una evolución muy rápida, etcétera, etcétera. Pero siempre es un elemento de prevención. Una vez que nos pilla en pared es muy difícil poder poner una medida de actuación que sepamos que de una manera muy eficaz nos puede salvar, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo que comentábamos, ¿no? Pues intentar estar fuera de zonas mojadas, de salientes, si nos metemos en cuevas o en cavidades, no pegarnos a la pared del fondo, estar situados en la mitad, no estar cerca del equipo metálico, etcétera, etcétera. La niebla. Bueno, ¿qué es lo que hace la niebla? Uno, genera humedad, poca visibilidad, nos dificulta la orientación, hace que la sensación térmica sea baja, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente se da en situaciones anticiclónicas. ¿Cómo vamos a prevenir? Uno, el boletín meteorológico, aunque ciertamente en montaña en muchas ocasiones no es algo habitual que lo marquen. Es cierto que se da en muchísimas zonas cercanas a embalses, cercanas al mar, en la cordillera cantábrica, toda la zona asturiana, determinadas zonas de Castilla y León en las cuales hay embalses cerca, ¿de acuerdo? Prevención, bueno, pues llevar preparado y planificado el mapa, la ruta, tener un track. Si no llevamos un track, bueno, pues tener en cuenta cuál pueden ser los elementos por los que los circulemos, pista, camino, llevar muy detallado el tema del altímetro, ¿vale? Si tengo que coger algún cruce, a qué altitud está ese cruce, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es importante que, bueno, se da un sistema en anticiclón, por lo tanto la temperatura a priori no va a ser muy baja, pero a medida que, o sea, va a ser baja, pero a medida que empezamos a caminar, bueno, pues vamos a ir sudando, si llevamos un chubasquero encima, lo que va a generar es aumentar la sudoración, vamos a estar empapados, entonces, en caso de tener que parar, que suceda algún incidente porque nos hayamos perdido, bueno, pues hay que tener en cuenta que, claro, que necesitamos material para abrigarnos, cambiarnos, quitarnos toda esa ropa mojada, ponernos ropa seca. Entonces, bueno, es importante saber conducir en montaña, no con el GPS, que es una especie como de videojuego, seguir el track, ¿de acuerdo? Incluso sin track y siguiendo en el mapa que tenemos en la pantalla, ya sea de un GPS con una imagen vectorial, como en un GPS con una imagen raster, somos el triangulito y caminando en busca del sendero o pasando el triángulo por encima del sendero, carretera, camino, lo que sea, hacia el lugar al que quiero llegar, ¿no? De destino. Es importante establecer cuáles son las pautas de orientación con mapa y brújula y altímetro en caso de niebla. Es algo que hay que trabajar, es algo a lo que hay que acostumbrarse, ¿vale? Para poder plantear estrategias encima del mapa, ¿de acuerdo? Está claro que si no sabemos, es preferible antes de perderse. Si yo sé dónde me encuentro, me quedo quieto, paro, establezco un punto caliente y espero a que desaparezca la niebla para continuar. Lo que pasa que eso posiblemente en una conducción con clientes puede hacer que deje de poder optar a mi plan A y tenga que hacer un plan B. Y bueno, habrá que gestionar después con los clientes si mis pocos conocimientos desde el punto de vista de la cartografía han hecho que ellos no hagan el plan A. Entonces, bueno, después hay que tener el plante para estar delante de ellos y decir, efectivamente, mira, no tengo mucho manejo de mapa y brújula y altímetro y no llevaba el GPS y como ha habido entrado la niebla, no me he atrevido, pero a lo mejor otros sí. Bueno, pues que seamos conscientes de que una cosa que tenemos que tener en cuenta como guías es que tenemos de estar, una vez que hemos acabado con la formación, esto no he hecho nada más que empezar, necesitamos seguir formándonos y reciclándonos constantemente, ¿de acuerdo? Perdonad que el ratón es de gatillo fácil. Bueno, pues eso, bajas temperaturas, humedad, viento. Bueno, pues esto lo que, si yo sé que voy a salir con estos peligros objetivos, pues necesito tener una serie de ropa, pues ya sea primero una tercera capa impermeable que me corte el viento, que me corte el agua o la humedad. Tengo que ser consciente de cuánta humedad me va a poder caer.
Por lo tanto, voy a tener una chaqueta de más o menos características que me permita poder transpirar más o menos, ropa de, digamos, de relleno térmico, ya sea pluma o sintético o lana, ¿vale? Pues de cada situación va a ser diferente, o sea, si tenemos un tema de mucha agua, pues posiblemente sea sintético lana, si tenemos algo más seco, la pluma, pero bueno, que esto son cosas que yo voy analizando con mi conocimiento del material, ¿vale? Para yo poder, ya no solamente llevar yo, sino además mandar recomendar a mis clientes, ¿vale? Que lleven ese tipo de material. Está claro que tengo que ser consciente de que por la cabeza se va casi el 30% del calor corporal, que tienen que llevar gorro, que si hace mucho sol tienen que llevar gorra para disminuir la posibilidad de deshidratación o golpes de calor. ¿Qué tipo eso de calzado de ropa deben de llevar para prevenir el que el agua, el frío, la humedad puede generar pues es una deshidratación, bueno, pues hay un montón, una hipotermia. Entonces es muy importante conocer cuál es no es lo mismo estar sufriendo esto a 500 metros que a 1500, que a 2000, que a 3000, ¿de acuerdo? Tenemos protección durante el recorrido, ¿vale? Yo voy a hacer una actividad un día con unos clientes y de repente hay muchísima cantidad de viento. Bueno, pues a lo mejor es preferible en vez de hacer una actividad que vaya por un cordal, pues ir por el fondo del valle, en qué dirección, cuál es la dirección, el componente del viento que voy a tener, norte, pues voy a intentar estar en ladera sur. Todo eso forma parte, ¿vale? De nuestro trabajo, identificar esas cosas para que el recorrido sea lo más agradable posible. Vamos a ver aquí. El tema del sol, tener en cuenta que estamos hablando en Europa, aquí en España la figura laboral del guía de montaña, el técnico deportivo de montaña no está reconocida por trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto no tenemos un epígrafe al darnos de alta a la seguridad social o al que alguien nos realice un contrato, no tenemos enfermedades profesionales, etcétera, etcétera. Las tres causas principales de baja de los guías de montaña en el resto de Europa, que sí están reconocidos por el Ministerio de Trabajo, son fractura de partes blandas o partes duras, tendinitis, rotura musculares, de huesos, ¿vale? Problemas con los ojos y quemaduras en la piel. ¿Vale? Los problemas con los ojos es utilizar gafas con una protección solar, o sea, con una protección de cristal inadecuada. Entonces, bueno, pues es bastante importante, ¿no? Ser conscientes cuando vamos a salir, ver cuál es el índice de radiación que tenemos en ese día, si vamos a caminar en sombra, por sol, en qué vertiente, una vertiente norte, sur, por la mañana vamos a estar en una zona sombría y por la tarde también, y permito hacer una ruta en unas condiciones bastante agradables, ¿de acuerdo? Vamos a intentar evitar los días de muchísimo calor mangas de tirantes, pantalones cortos. Es preferible llevar manga larga o pantalón largo, pero que sea de un material cómodo, fresco y que la menor cantidad posible de nuestra piel esté en contacto con el sol, porque eso facilita aumentar la temperatura corporal. Es importante a veces calcular o exagerar el volumen de agua que tienen que llevar los participantes, cuánta temperatura voy a tener, cuánto agua puede haber en el recorrido, cuántas veces van a poder parar mis clientes a recoger agua en refugios, en fuentes, ¿de acuerdo? ¿Qué crema solar tengo que recomendarle? Las gafas de sol, no es lo mismo en verano en Picos Dropa que en verano en el sistema central, la caliza refleja muchísimo más. Es obvio que con nieve la categoría de cristal tiene que ser siempre 4. La crema solar, me da lo mismo la protección que lleven, pero a mayor protección, más tiempo pueden estar sin echarse esa protección. Si me llevo protección 50, puedo retrasar el reponer crema más tiempo. Si llevo una protección más baja, 15, necesito reponer crema cada más tiempo. ¿Vale? Esta protección total no es que me la echo por la mañana y me despreocupo todo el día. ¿Vale? Tener en cuenta que la piel soporta antes de quemarse unos 20 minutos la radiación solar, ¿vale? Y las cremas lo que hacen es esos 20 minutos, una crema de protección 50, si multiplico 50 por 20 minutos, lo que me da es la cantidad de minutos que voy a estar protegido por esa crema y que después voy a necesitar reponer. Tener en cuenta que si me echo crema a la cara y me toco con un guante, el gorro, las gafas, voy a ir quitándome la crema y va a necesitar esa reposición de la crema, ¿de acuerdo? Entonces hay que echarla con relativa frecuencia.
un gorro que me permita, bueno, pues evitar que me esté incidiendo el sol y eso facilita la deshidratación, facilita de que desaparezca los golpes, que no tengamos golpes de calor, etcétera. ¿Vale? Pues estas cosas son las que tengo en cuenta en la planificación. ¿Queda de piedras? Bueno, pues es obvio que si estamos debajo de paredes rocosas, pues hay probabilidad de que la montaña se caiga, porque le da por caerse en ese momento, pero es cierto que si sabemos que hay animales, si sabemos que hay personas por encima, pues que es un recorrido habitual y hemos entrado tarde, pues hay mayor probabilidad, pero también aumenta esa probabilidad después del invierno, después de grandes nevadas, después de zonas de épocas de mucha lluvia, facilita o aumenta la probabilidad de que puedan caer o puedan aumentar las caídas de las piedras, ¿de acuerdo? La oscuridad, bueno, pues la oscuridad trae muchas cosas. Una es la falta de visibilidad, con problemas de caídas, bajada de temperatura, posibilidades de pérdidas. Mucha gente no está acostumbrada a caminar de noche, por lo tanto se puede encontrar muy nerviosa. Entonces, bueno, pues uno, manejar siempre amplios márgenes de tiempo, ¿de acuerdo? Si yo voy a hacer una ruta de 9 horas, es preferible salir temprano o con las primeras luces, nada, que necesitemos el frontal 20 minutos y tener un margen, ¿de acuerdo? Que haga que lleguemos de día. Tener en cuenta también que al final del día, que es cuando más fatigados vamos a estar, es preferible que no sea con llegadas de noche o muy cerca del ocaso, frente a que si tenemos algún incidente y necesitamos ser evacuados, bueno, pues los helicópteros es más fácil que actúen antes del ocaso que no muy cerquita del ocaso, ¿de acuerdo? Además, bueno, pues la gente puede caer, no está acostumbrada, caminar con la frontal no es fácil y además esta es la segunda fase, o sea, en el momento que yo trabajo muy cerquita del ocaso, voy a llegar muy cerca del ocaso, bueno, pues tengo que mandar llevar una frontal, ¿vale? Hay cualquier incidente durante el recorrido y tengo que salir o continuar de noche y no llevar un frontal, va a ser más lento, puedo tener caídas, etcétera, etcétera. Además, en rutas tan largas en las que es muy fácil que llegue de noche, además tengo que tener previsto en mi material personal la probabilidad de llevar ese material extra para un Vival de Fortuna en caso de que suceda porque voy a estar más cerca de la noche. Son cosas que trabajaréis durante la formación, pero bueno, que es importante tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, pone aquí actuación, no perder la calma. Es evidente que si yo no he caminado nunca por la noche y me sucede como guía, pues imaginaros si los clientes tampoco lo han hecho, pues bueno, pues es lógico que pueda llegar a transmitir cierto nerviosismo o cierta desconfianza en mi toma de decisiones porque estoy en un momento, en un medio en el cual no he trabajado antes, ¿no? Que es de noche. Entonces, bueno, es importante que todas las experiencias que podáis tener a nivel deportivo, cuanta más, mejor. Eh, a ver, un momentito. Bueno, el tema de cruzar ríos, es obvio que hay que ser conscientes de dónde tengo que hacerlos, de en qué parte del río tiene menos caudal. No siempre, vale, a lo mejor estáis pensando en vuestras zonas en las que trabajáis habitualmente. Como guías podéis trabajar en cualquier parte del mundo siempre que cumpláis con los requisitos de entrada a ese país. Y no en todos los sitios hay puentes donde queremos. Muchas veces los puentes se pueden ir, entonces es importante que seamos conscientes de que podemos tener que pasar un río. Algunas cosas importantes, si llevamos una cuerda, ¿vale? Y tensamos una tirolina, nunca jamás se cruza un río anclado a la tirolina. Se puede ir agarrado a la mano, pero no anclado, porque si yo resbalo y me caigo, me va a introducir dentro y me va a ahogar. Intento cruzar de cara a la corriente, agarrado a la tirolina o con unos bastones. Un truco puede ser, me quito los calcetines, me los guardo secos, meto los pies en las botas, cruzo con las botas y al llegar vacío el agua de las botas, me pongo los calcetines secos y me pongo las botas. Hay que ser conscientes qué partes del río son las más cómodas a la hora de atravesar un torrente, etcétera, etcétera. E intentar tenerlo previsto en la planificación. Aunque en determinadas partes del mundo, pues bueno, puede ser que no esté, se haya caído, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El tema de las avalanchas y la nieve, bueno, pues esto es más complicado porque se necesita tener un montón de conocimientos de nivología. Los que vais a hacer alta montaña o primero media montaña, no, ahí vais a tener la formación de nivología y ya los de alta montaña también, ¿de acuerdo?
Tema de flora y fauna, parece una tontería, pero es muy importante. Bueno, pues nos podemos encontrar en la cordillera cantábrica con osos, nos podemos encontrar con jabalí, nos podemos encontrar con ganado, con perros, nos podemos encontrar con un montón de fauna a la que tenemos que ser conscientes cómo tratar. Simplemente el mero hecho de atravesar por un rebaño de ovejas con toda la importancia de la transhumancia de la cordillera cantábrica y me pueden venir mastines a azufar para que salga del rebaño, pues tengo que saber cómo actuar frente a ese mastín, no frente a mí, sino frente a mi grupo, ¿de acuerdo? Que nadie los tigue, no pasa por el medio del rebaño porque el perro está haciendo su trabajo. Si paso por un lateral, el perro va a seguir haciendo su trabajo, que es echarme. Bueno, el tema de la flora, pues mucho cuidado con, bueno, pues que la gente andar diciéndole, mirar, este pequeño fruto es muy bueno en vitamina C, vosotros podéis, ojito con esas cosas, no vamos a recomendar nada. Yo puedo comer moras, pero sé que si las puedo comer sin lavar o me las puedo lavar, pero si me sienta mal es una decisión propia. Si alguien que no está acostumbrado, porque es muy de ciudad, come moras, le pueden sentar bastante mal. Entonces, mucho cuidado con todo ese tema de cosas. El tema de las setas, cuidadito, mucho cuidado, que nadie se lleve una seta porque tú se le hayas recomendado, etcétera, etcétera. O en muchas ocasiones, bueno, pues que tú controles que la flora de determinados sitios pues puede generar un montón de urticarias, si caminan en pantalón corto, ser capaz de identificar mediante el mapa y el colorido y las fotografías qué tipo de flora voy a tener para mandar tener un determinado tipo de pantalón para evitarlo, ¿no? En cuanto a los subjetivos, bueno, pues lo que tenemos aquí son los que derivan del quehacer de cada persona. Es muy difícil de valorar porque es muy difícil ponernos a nosotros mismos un punto sobre la I. Nada, tío, es que, macho, que llevo sin hacer ejercicio o montaña y es que apenas estoy haciendo montaña, mi nivel técnico escalando es malo, nadando llevo sin nadar ni me acuerdo, voy a ir a este barranco, llevo sin esquiar un tiempo. ¿Vale? Y esto puede hacer que no sea consciente de mis propias limitaciones y por lo tanto me vaya a exponer con mis clientes a un riesgo mayor porque no voy a ser capaz de identificarlos, ¿de acuerdo? También puede ser que no tenga conocimientos técnicos suficientes, experiencia previa suficiente como para valorar cosas, no entrena adecuadamente o esa actitud personal de enfrentarme a no pasa nada, vamos, lo que sea, yo lo que necesito es el dinero. Mucho cuidado porque tener en cuenta que casi el 80% de los accidentes en montaña derivan de peligros subjetivos, ¿de acuerdo? Más del 80% de los accidentes. Estamos hablando que lo más importante es una sobreestimación de uno mismo y de la actividad a la que vamos a enfrentarnos. Perdonar. Aquí, ¿vale? Entonces, es importante que seamos conscientes en todo momento de cuál es nuestro nivel técnico, nuestro nivel de entrenamiento, nuestros conocimientos y que es un ejercicio personal, privado, el que a nosotros mismos nos autoevaluemos y seamos duros con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y a por el siguiente vídeo.